Ok, muchachos, buenos días con todos. Estamos hoy 7 de febrero del 2024. Vamos a iniciar con esta sesión número 2 del módulo uno del curso de estructuración, análisis y diseño de edificaciones de albañilería. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es aspectos generales, hablar un poco de manera general lo que son edificaciones de albañilería, todo esto para poder obtener conocimientos para la etapa de estructuración. ¿Sí? Antes hay una consulta por acá, me indican en interno cómo se comportaría la estructura de albañilería confinada respecto a la existencia de sótanos. Para empezar, es bien difícil proyectar edificaciones de albañilería con sótanos, por no decir que es muy complicado. ¿Por qué? Porque las edificaciones de albañilería tienen una cierta característica. La característica que estas tienen son edificaciones de luces pequeñas, con mucha continuidad de muros hasta la cimentación, y que sean, bueno, regulares, podríamos decir, pero creo que esos dos serían los principales que terminarían complicando el tema de los sótanos. Luces pequeñas de alrededor de 3, 4 metros, y en el caso de mucha densidad de muros. Entonces, el tema de las luces pequeñas, hay una parte de los sótanos que es el patio de maniobras, que es justamente para ir de un sótano a otro, o para ir hacia una cierta parte, en el cual tiene como por arquitectura como mínimo 6 metros. Por arquitectura tiene como mínimo 6 metros. Entonces es difícil tener esas luces, complicado. Segundo, que les dije de la densidad de muros, comúnmente en los sótanos requieren que sea libre, justamente para el pase de los autos. Entonces, por ahí también es difícil. Lo que podría de repente ser un poco más accesible es sótanos en los cuales estén directos, ¿no? O sea, de repente, y que sería una estructura híbrida, ¿no? Si de repente solamente una cierta parte de sótano y de repente toda esta parte no es sótano y de repente los autos vienen acá por debajo, estamos hablando de este es en planta, ya vienen los autos por ahí. Algunas veces he visto que lo ponen hasta de dos. Este es un tema arquitectónico que personalmente no sé si se maneja así o no. Y bueno, esto no. Entonces, y lo que me refiero es de que podría estar una edificación algo así, que se inicia en elevación, y podría ser algo hasta acá, ¿no? Algo como eso. Entonces, este podría ingresar. Entonces, esto es factible porque arriba podría colocarse muro de albañilería, muro de albañilería, muro de albañilería, muro de albañilería. Y pues estos techitos así, ¿no? Arriba, ¿no? Y sería más una edificación híbrida donde en esta dirección no tuvieras albañilería, ¿no? Serían pórticos para que justamente pasen los autos. Que me parece que pudiera ser de los más factibles que se pudieran proponer con sótano, muro, y edificaciones de albañilería. De lo pues dos sótanos sí me parecería complicado, a menos que sean de estos que bajan, ¿no? Que tienen un montacarga en el cual va el auto, y luego con montacarga baja, al siguiente nivel no hay unas rampas para poder acceder a los otros sótanos. Si fuera de esa manera, creo que también se podría, pero es muy, muy forzado, ¿no? Ahí tendría que ver arquitectura si es que lo quiere hacer así, ¿no? Pero creo que esas podrían ser de repente las más factibles. Ahora, de acuerdo a la pregunta que me dice, ¿cómo sería el comportamiento de la estructura de albañilería? Los sótanos, sería muy curioso, sería muy, no sé si sería interesante el tema de investigar, pero los sótanos son estructuras muy rígidas, no tienen muchos problemas si es que se estructura correctamente. Comúnmente los problemas son los que van arriba, la estructura que va arriba, del nivel cero para arriba. Los sótanos se comportan como si fuera un suelo más, ¿no? O sea, lo que hacen es aumentar o hacerlo más flexible, o sea, que se desplace más. Le voy a decir varios sinónimos. ¿Ya? Hace que la estructura se desplace más, hace que sea más flexible, hace que su periodo aumente. ¿Ya? Todo eso es lo mismo. No sinónimos, pero están relacionados. Hace que sea menos rígida, ¿no? Entonces se desplaza más. Y muchas veces eso hace, o sea, que el periodo aumente, hace de que la demanda disminuya. Comúnmente el sismo, por lo menos los peruanos, tienen una alta demanda cuando las estructuras son bajitas o muy rígidas, y conforme se vuelven más flexibles, la demanda disminuye.
la demanda disminuye. En otros países es lo mismo, solamente que podría ser algo como esto, ¿no? O sea, siempre al final, conforme aumenta la demanda, disminuye. En nuestro país podríamos estar más por el caso de acá, donde la demanda aumenta rápidamente, ¿no? Más común, ¿no? Por los tipos de sismo que tenemos, los tipos de fuentes y las características, ¿no? Esto es un porqué cuando se colocan aisladores, haces que tu estructura se vaya por acá, ¿no? Y reduzca la demanda. Los aisladores hacen que reduzca la demanda. Entonces, más o menos va de esa manera, ¿no? Si es que pongo un sótano, aumenta la flexibilidad, aumentan los periodos, podría ser de repente que si está en el pico, baje, ¿no? Podría estar por acá de repente. Entonces, al contrario, podría ser de que el sótano ayude a reducir la demanda. No es que no haya sismo, va a haber sismo, pero a reducir la demanda un poco, ¿no? Ya no se trabajaría con la demanda máxima, muy posiblemente, ¿no? Es lo que podría comentar. Espero que se haya entendido, me comentan, por favor. Crisman Morales pregunta, ingeniero, anteriormente dijo que no es rentable. Rentable, no es una palabra que use, pero de repente algo, una palabra sinónima a ella. Hacer una comparación entre edificaciones aporticadas y edificaciones de albañilería. Ah, ya. O sea, no es que no sea rentable, sino que no es un tema de investigación. No puedes comparar cosas, comenté, creo que no puedes comparar cosas que tienen muchas ventajas y desventajas para diferentes escenarios, ¿no? Entonces, no podemos compararnos a menos que estemos viendo el mismo escenario y las mismas condiciones. Entonces es un poco más difícil, ¿no? Pero en caso se tenga que hacer, ¿qué se podría comparar? Ah, ya, en caso lo tenga que hacer, ya. Por ejemplo, una edificación de albañilería. Yo estoy haciendo una habilitación urbana eh, una, y dentro de esta hay una casa de campo que ya contrataron y estoy haciendo esa edificación para empezar y hay otros edificios que vamos a seguir haciendo. Sí, esto ya se lo hablé al cliente ya. Ya, esperen un ratito para ver. Sí, acá está. Esto ya se lo hablé al cliente. Ya le expliqué esto de acá. La edificación es esta, ¿sí? Es una edificación de estas características, así vino. ¿Sí? Así vino esta edificación. Una edificación de 2 pisos es una casa de campo. Entonces, cuando yo veo edificaciones de este tipo, yo lo primero que digo es, oye, esto es una edificación de albañilería o debería de ser, y no hacerlo de concreto. ¿Por qué? Las luces no son grandes, las luces son pequeñas, o sea, es manejable, creo que 2,5 metros, 3 metros, creo que el más grande es lo de acá que pudiera ver. O sea, es manejable esto como luces. El único problema que no tenemos es muros, no hay continuidad de muros. Entonces, los únicos muros que yo encontré son muros en la dirección horizontal. En la dirección vertical, pocos o nada de muros encontré. Por eso es que le pedí que en la dirección vertical sean pórticos. ¿Sí? Por eso es que en la dirección vertical le pedí que sean pórticos. Entonces, en la dirección, está acá. En la dirección vertical se ha estructurado como si fueran pórticos y se están aislando los muros, ¿no? O sea, hay un muro acá en el cual se está aislando. Entonces, si yo opino de esta edificación, yo diría, esta edificación de 2 pisos, una casa de campo con luces pequeñas, se está, eh, se está perdiendo la oportunidad de poder ser más barata. De por sí ya está cara ya de por sí es cara. Bueno, no todas las casas de campo, pero en general casas de campo y casas de playa no tienen mucho problema. O sea, ellos agarran y dicen, pues sí, dale, o sea, no hay problema. Le dices, sí, es poco más caro. ¿Cuánto más caro? Sí, 20, 25%. Ah, ya se van a problema. O sea, no se hacen problemas. Por eso es que sí lo propongo. Pero hay otros casos que no, que digo, oye, estás haciendo cosas exageradas, vete del Estado, o sea, vete para un colegio, vete para una edificación importante o esencial. O sea, no debes de exagerarlo. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué mover muros? ¿Por qué quitarle? Si lo puedes esto poner para acá. O sea, nos sentamos y conversamos. Entonces, eso yo podría comparar, ¿no? Podría comparar un tema eh, del beneficio que va a tener una edificación con otra. Personalmente me parece que edificaciones de albañilería es para edificaciones sencillas. Las edificaciones de albañilería nacen como un sistema, y voy a aprovechar esto para poder darle continuidad, ¿ya? Las edificaciones de albañilería nacen como un sistema que le continúa a los muros de adobe. Por lo menos en el Perú, nosotros construimos mucho en muros de albañilería, mucho en muros de albañilería. Y de los muros muchos de muros de adobe, muchas edificaciones con adobe, ¿no? Hasta los años 70 tuvimos muchas edificaciones con adobe. Entonces, las edificaciones de adobe, ustedes vamos a entrar acá uno para que puedan ver.
¿Qué característica tienen las edificaciones de adobe? Las edificaciones de adobe, las características que tienen es que hay mucha densidad de muros, vanos pequeños, y hay mucha densidad, y todos son muros. Justamente porque, mira, todo un muro, no hay un vano ahí. Muro, mira la ventanita chiquita que tiene por acá. O sea, se ve mucho muro, se ve pocos huecos, se ve luces pequeñas, se ven luces pequeñas. Entonces, esas son las características de las edificaciones de adobe. Entonces, cuando empiezan las edificaciones de bañilería a aparecer, pues obviamente, imagínense en ese momento, viajen un poco al pasado, imagínense que tú en tu cabeza ves edificaciones de adobe y ves ahora que se puede hacer en vez del bloque de adobe que tiene 40 por 40 o 40 por 20, en vez del bloque de adobe, tengo ladrillos. O sea, ladrillos que son de 30, 27 centímetros por no sé, 15 centímetros, y tú dices, bueno, esto pesa mucho menos, o sea, de repente de 12 centímetros, esto pesa mucho menos que un ladrillo de adobe, ¿no? Un bloque de adobe. Entonces, les parece más factible, además que ya venían hechos, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, ellos lo terminaban cosiendo artesanalmente. Entonces, esto me parece más factible manejarlo. Se llama justamente mampostería porque es manipulable con las manos. Manipulable viene de manos, ¿no? O sea, con las manos se puede utilizar, se puede cargar, ¿no? Y con una mano en realidad el ladrillo se puede cargar. Entonces, pero imagínense y pónganse ese tiempo, ¿cómo lo vas a construir? Tú lo construyes de la igual manera porque tienes ese criterio. Lo único que te parece es que el procedimiento constructivo va a ser más sencillo y te parece de que va a terminar quedando, o sea, ya tengo el mortero, en vez de un mortero de barro, tengo un mortero de cemento. Entonces, ves la estructura más rígida, no más rígida, sino más confiable, para no colocar alguna propiedad en específico. Más confiable. Entonces, tú ves esta edificación más confiable, entonces se empezó a trasladar a temas de albañilería. Y en los años 70, cuando hubo el sismo del año 70, bueno, vieron ahí 3 sismos fuertecitos que tuvimos, el de 66, 70 y 74. No como el que esperamos, estamos esperando un sismo de grado 8, 8.5, pero un sismo de grado 7, 6, 7. Pero varias edificaciones de adobe se cayeron y edificaciones de albañilería quedaron en pie. Entonces la gente como que ahí, su chip, uy, no, sí era cierto. O sea, estas edificaciones de albañilería son mejor. Pum, empezaron a dejar de construir en adobe. Y en la actualidad ya no se promueve construir en adobe. O sea, se promueve, si ya lo tienes que construir, construirlo bien. Ya esa es otra historia que ya les puedo contar. Pero no se promueve construir en adobe. Entonces, hay una imagen, no sé si la puedo encontrar rápidamente. Pisco, sismo, adobe, albañilería. Ojalá encuentre. Hay una imagen de una vivienda que está de adobe al lado de una de albañilería. Ojalá que la pueda encontrar rápido. Y se nota que la edificación de algo como esta, no es esta, pero es algo como esta. La edificación de adobe se vino abajo y la edificación de albañilería se dañó, pero se mantuvo en pie. Entonces, eso, imagínense que eso es lo que ellos han terminado viendo, ¿no? Lo que han terminado encontrando. Entonces, empezaron a cambiar, ¿sabes qué? No voy a hacer edificaciones de ladrillo, no puedo hacer edificaciones de adobe, ¿no? Entonces, se ha quedado un poco. Luego, en el pasar del tiempo, ahorita respondo sus consultas que me han hecho en interno, luego en el pasar del tiempo, ya tienes una edificación, porque eran edificaciones antiguas de ladrillo, y las edificaciones antiguas de ladrillo obviamente no tenían columnas de concreto, porque las edificaciones de adobe no las tenían. O sea, imagínense, vuelvo a repetir, regresen al pasado, o sea, no hay internet, no hay celulares, en los cuales nosotros podamos, como ahora que es la etapa de la globalización, y vemos rápidamente fotos en internet. Ellos no, ellos seguían su propio criterio, algunas personas que le habían dicho algo, y algo de ese tipo, ¿no? Entonces, las edificaciones que no tienen columnas antiguas de albañilería son muy parecidas a las edificaciones que están así de adobe. Voy a de repente ponerlo acá algunas de estas, ¿no? Para que puedan ver. Vamos a aprovecharnos un poco de lo que estaba acá. Están las edificaciones antiguas. Obviamente no es como las edificaciones que nosotros tenemos
pero creo que podría ayudar bastante a tener una idea. Puro muro, ventanitas chiquitas. Se parece a lo de Adobe, ¿no? Adobe es un tema mundial también, no es un tema de Perú nada más. Lo mismo, ¿no? Solamente que se más parece de piedra. Vamos a ver en Perú, ¿ya? No hay muchos así. Que ahora todo se ha salido con el tema de la albañilería actual. Eso es una verificación de viviendas. Igual ahí más adelante tengo algunas imágenes que he recopilado. Este más zona de Adobe, ¿no? Yo creo que podría... Vamos a poner acá Adobe y hago una comparación para que lo puedan tener. Ahí está de acá. O esta de acá, que es bien típica. Entonces la edificación de bañería la hacían así, como ven estas. Y las Adobe eran así. Entonces, ¿qué cosa ven acá? Mucho muro, vano pequeño, ¿no? Adobe y albañilería. Sí. Vamos a poner un poste bien. Estas ya son las nuevas, ¿eh? No están las antiguas. Mira, yo creo que está bien. Entonces, lo que sucedió les voy a redactar acá un poco para que lo puedan ver, ¿no? Para explicarles un poco. Acá hubo una transferencia. Acá hubo una transferencia. Entonces, la configuración estructural. La configuración, y no le pongamos estructural, vamos a ponerle la configuración de construcción o de distribución. Distribución de las edificaciones de albañilería provinieron de las viviendas de Adobe. Estas tenían características de una gran densidad de muros, vanos pequeños, vanos y luces pequeñas. Entonces era como tenía. Al inicio no se usaba vigas ni columnas. ¿Qué pasó después? Luego empezaron a usar vigas y columnas. Posteriormente, el uso de pórticos de concreto, vamos a ponerle acá vigas y columnas, se hicieron para, o sea, pórticos se terminaron haciendo, se hicieron para cubrir luces grandes. Es decir, puedes encontrar o encontrarías viviendas con solo ciertas columnas y vigas. Y ya luego en la actualidad se promueve que los muros siempre tengan columnas y vigas de confinado. Eso es en la actualidad. Entonces, al inicio, imagínense esto en albañilería, la misma idea. Yo me acuerdo inclusive hice era como un restaurante, sino cuando vas como medio del campo, ¿cómo se le dice? Cuando es rústico, campestre, hacen como un tipo de pequeñas lugares donde pueden ir, hay restaurante, hay un cafetín, todo, pero era rústico.
y me acuerdo que el cliente quería que se parezca a edificaciones de adobe, pero no quería usar adobe, no quería usar adobe. Entonces, lo que hicimos fue usar muros de albañilería, pero en amarre americano, que después les voy a mostrar, pero es más o menos esto, este ladrillo, y este ladrillo, y pusimos el otro ladrillo acá, y pusimos el otro ladrillo acá. No me salió muy bien. Usted me entiende la idea. Y luego pusimos el otro ladrillo acá, y el otro ladrillo acá, y pusimos este acá. Entonces eso hacía de que si esto tenía más o menos, con todo el tarajeo, todo 15, 25, entonces esto se manejaba casi como 40 centímetros, aprox. No es exacto, las medidas son diferentes y después lo voy a indicar, pero es 40 centímetros más o menos lo que tengo. Entonces esto ya era como si fuera un murado de agua, ya lo hacía con barro, con otras cosas para poder mostrar que fuera artesano. Otro que hicimos, para no gastar mucho, también fue hacer muros en soga, doble muros de soga, ¿no? Pusimos doble muros de soga, en lo cual dejábamos en el centro un hueco. Y bueno, por fuera se veía grande y no gastaba mucho ladrillo. Entonces se manejaron eso. ¿Por qué? Porque arquitectónicamente querían que se viera de esa manera. O sea, arquitectónicamente querían que se vea como si fuera una edificación rústica. Entonces inicialmente empieza así. Pero como las luces son pequeñas, en adobe las luces son de 3 metros, 2 metros y medio. En albañilería empezaron con 3 metros y medio, pero querían cubrir luces más grandes. Ustedes van a encontrar muchas edificaciones de los años 60, 70, 80, 70, 80, donde hay edificaciones de albañilería, pero con pórticos de concreto. Empezaban a tener carros las personas y querían un espacio para que entre el carro. O eran personas que venían, o sea, que tenían familias grandes, y cuando eso me ha pasado hasta la actualidad, que tienen familias grandes y siempre piensan este, en una fiesta que van a tener. Y dicen, pero yo sé mi fiesta y quiero que la sala sea grande para que puedan entrar todas las personas. Entonces, bueno, eso es lo que comúnmente sucede, ¿no? Entonces, empezaron a colocar pórticos. Pero los pórticos eran solamente para cubrir luces grandes. O sea, yo tenía, por decir, un muro de albañilería, por ejemplo, un muro de albañilería, y trataba de cubrir un pórtico grande hacia una viga por acá. Entonces te quedaba todo esto libre, ¿no? O de repente de acá podrías cubrir otro más. Manejaban pórticos solamente para cubrir luces de 4 metros, 4 metros y medio, o sea, un poco más de lo normal. Entonces vas a encontrar edificaciones en las cuales hay columna viga, tú dices, entonces todos los muros tienen columna y viga. No, vas y otros lados no tienen. Cuartos donde no necesitan ser más grandes, todos sin columnas sin vigas. Y posteriormente, bueno, ya en la actualidad ya se ha acostumbrado a proponer siempre con columnas y vigas porque se tiene este concepto de que esto aporta ductilidad. Entonces eso es lo que va a pasar. Eso lo podrían saber un poco para antecedente, podría ser cuando hago una evaluación estructural, porque van a encontrar así, yo me he encontrado así cuando he hecho. Ok, voy ahora sí con sus preguntas, disculpen. Me preguntan en interno, dice, ¿el sistema de albañilería en laderas es factible? En laderas, o sea, creo que son contextos diferentes, ¿no? O sea, dependiendo si es estable el talud, cualquier edificación, entiendo yo que podría ser factible. Ahora, si te refieres de usar el muro de albañilería como un muro de contención, no. O sea, no es factible. O sea, no se hace eso, no se pone un muro de concreto. Pero la ladera es un tema de estabilidad que va a tener la ladera. Si yo tengo estable en la ladera, yo he hecho edificaciones de albañilería en ladera, que son los que están en los cerros, en las casuarinas, en la molina, ¿no? Y pues igual hacen, ¿no? Igual hace su muro de contención, ¿no? Y el resto de la albañilería. Considerando el primer nivel sería menos rígido que los siguientes. ¿Por qué el primer nivel sería menos rígido? Pero existiendo la continuidad de muros desde sus respectivas cimentaciones. Al contrario, creo, el problema en laderas es que cuando tú tienes laderas comúnmente colocas un muro de contención atrás. Pero tú tienes esta que es la ladera y que tú necesitas contener ¿no? Y después, me asumiendo que sean pórticos nada más para que se puedan, para poder resaltar los muros de concreto. Entonces después, estos de acá, son de este tipo. Y los siguientes niveles, como ya no necesitas lo de la ladera, pudieras continuar el siguiente nivel en vez de esto, con pórticos. Al contrario, el primer nivel es más rígido. Sin embargo, sí está concentrado la rigidez en la parte de atrás. Entonces, lo que comúnmente tienes es un problema de torsión. Esto es muy rígido,
Y esto comúnmente se empieza a hacer así. Empieza a girar así o empieza a girar de esta manera. Empieza a girar de esa manera. Entonces, creo que eso es lo que pasaría en general en edificaciones de ladera, ¿no? Me comentas. Me dice por acá Peter Pescorán. Ingeniero, cuando se aísla la tabiquería del pórtico en el primer nivel, ¿esta tabiquería puede ser ladrillo pandereta? Sí. O por ser perimetral debe ser de King Kong. ¿Perimetral? ¿Por qué perimetral? ¿Te refieres porque es más vulnerable de repente a caer, algo así? O sea, si te refieres al que puede ser, puede ser. Si te refieres a... O sea, de poder puede. Todo tabique puede ser de un material que puede ser pandereta, puede ser artesanal, no hay problema. Ahora, que te salga en el diseño pandereta es otra cosa. Es como una viga puede tener cuantía mínima, pero que te salga en el diseño que la cuantía es mínima es otra cosa. No lo entiendo, ingeniero. Los tabiques comúnmente tienen, si es que no los arriostras, tienen un problema de volteo. Entonces, podríamos, no lo sé si tanto por eso, pero podría de repente no ayudarme el pandereta. De repente no en ese caso de volteo. Pero sí por un tema de momento, o sea, cuando yo tengo un pórtico, yo coloco otro con el muro confinado. Este es el murito. Entonces yo comúnmente lo que hago es conectarlo de tal manera de que no voltee. Con el tesoí abajo, bueno, está conectado. Entonces cuando viene el sismo, el pórtico trabaja con la estructura global y todo, pero este es como si trabajara de manera independiente. Entonces viene el sismo y lo que termina generándolo es que se flecte. Ahí hay un momento. Entonces ese momento, si no lo resiste, fallaría, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que no tenemos propiedades de otros ladrillos. ¿Cómo que no tenemos propiedades, Hidra? Sí tenemos. Sí, pero para portante, no para no portante. Para no portante, comúnmente lo que verificamos es la tracción, que es comúnmente lo más o lo menos resistente que tienen los muros, por ser frágiles. Y la norma solamente me dice de que se puede considerar 1.5 kilogramos fuerza por centímetros cuadrados a la resistencia a la tracción. Pero no me dice de qué tipos. O sea, qué tipos van a ser 1.5. Pandereta es 1.5, el ladrillo artesanal es 1.5, el King Kong 18 huecos es 1.5. No me dice eso. Entonces, solamente dice 1.5. Entonces, cuando pasan casos como ese, lo que tenemos que hacer nosotros es buscar referencias para saber la resistencia a la tracción de los diferentes tipos de ladrillo, si es que han hecho ensayos para la resistencia a la tracción de los ladrillos, que a veces es difícil eso. Entonces, yo creo que va más por ahí, ¿no? Más va por ahí. O sea, de poder sí se puede, porque no es un muro portante. Pero que te salga eso en el diseño es otra cosa. Tienes que ver la fuerza que se le aplica a y de acuerdo a si es resistente, se propone en pandereta. Si no, tiene que ser King Kong, tiene que ser artesanal. Pero el saber si es resistente, la norma no me dice sus diferentes capacidades, entonces tendría que yo buscar en diferentes literaturas. Por acá me dice, por temas acústicos es más recomendable colocarle las colindantes King Kong acústicos. Yo creo que no, eso lo debería de saber un arquitecto posiblemente, pero yo creo que no hay un problema de ese tipo. Se supone que el vecino tiene su muro y se supone que nosotros tenemos nuestro muro. Si los dos muros son panderetas, ya tienes doble muro pandereta, que creo que no hay un problema acústico. Pero especulo, es un tema entiendo yo, de arquitectura, que ellos revisan estos materiales justamente para poder reducir incomodidades, porque toda arquitectura es un tema de confort, ¿no? Y ese es un tema de confort. Incomodidades por temas de ruido, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? No, a ti otra pregunta. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Nada más, ¿no? Ok. Vamos a continuar entonces. Ya respondí las consultas que tenían. En el alcance normativo, como le dije, vamos a llegar a la norma 070. La albañilería establece ciertos requisitos y exigencias mínimas para el análisis, diseño, materiales, construcción, control de calidad y expresión de situaciones y estructuradas principalmente por muros confinados y por muros armados. La
las normas me dan requisitos mínimos, exigencias mínimas, en todas las normas. No significa que yo no le pueda poner más. Tampoco significa que pueda poner cosas que no están ahí. Muchos ingenieros terminan jugando con lo que no está en la norma para hacer sus propias propuestas o para asumir a su propio beneficio. Y eso está un poco mal. Han habido inclusive en algún momento ingenieros que han estado en los comités de norma, para que vean cómo llega esto, que han estado en los comités de norma y han hecho variaciones en la norma para su propio beneficio. O sea, si tenían un proyecto en el cual no pasaba por ciertas cosas, modificaron la norma y ahora pasa, ¿no? Entonces se llega hasta esos puntos, ¿no? Entonces hay que ser un poco independiente independiente de la norma, hay que ser un poco lógico, ¿no? De lo que vemos. Lo que pasa es que la parte lógica se gana un poco con la experiencia. Y eso pues va a llevar un poco de tiempo. Y la experiencia la ganan de dos maneras. Ahorita ustedes están ganando experiencia por llevar el curso, porque están absorbiendo la experiencia que yo tuve y la están haciendo suyas. A mí me pasó lo mismo. Cuando yo estaba en oficina, aprendí de ingenieros de la vieja escuela y esa experiencia las hice mías. Entonces, y la otra es teniendo tus propias experiencias, ¿no? Es decir, cuando tienen un proyecto o algo y ven, lo revisan. Entonces, es más o menos de esa manera. Entonces, hay que a veces, por criterio, no hacer cosas que no están. Voy a hacer ejemplos prácticos. Por ejemplo, el tema de las irregularidades. La gente a veces me parece que abusa de las irregularidades. Cuando la norma no tiene todavía totalmente claro esto, le pone muchas irregularidades y trata de que el diseño de la norma que te da como propuesta sea de la misma manera cuando ya no cumple, está fuera de su rango de aplicación de la norma, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con ello, ¿no? Les voy a explicar lo que les comentaba. Hay diferentes tipos de muros de albañilería. Hay muros confinados, hay pórticos con muros de relleno y hay albañilería armada. Ya hemos visto muros confinados. Es muy común en el Perú, en otros países latinoamericanos también y de otros continentes también. Los pórticos con muros de relleno son diferentes. Son pórticos que se les ha rellenado de muros. Y la albañilería es armada, es cuando se le coloca acero interior, ¿no? En malla, acero interior en malla. Entonces, de esa manera, tenemos diferentes tipos de muros con diferentes comportamientos. Lo que nosotros vamos a estudiar es esto. Le voy a hablar un poquito de esto más adelante, bueno, te vamos a hablar un poco de albañilería armada, pero no nos vamos a concentrar en esto, nos vamos a encontrar en muros confinados. En el Perú, bueno, por lo menos en Lima Metropolitana, según un estudio que se hizo, las edificaciones de albañilería llegan hasta el 81 o 83% en Lima Metropolitana. Asumiendo de que Lima Metropolitana tiene varias edificaciones de concreto, de acero, que no son de albañilería, en otras zonas tienen menos, entonces imagínense cómo es el valor en el Perú. O sea, este valor lo podríamos representar dentro del Perú, porque sería más, o por lo menos este valor. Entonces hay muchos muros de albañilería. Entonces, es por eso la importancia que tiene, ¿no? Hay muchos proyectos de este tipo. Estos muros confinados son edificaciones económicas, son para edificaciones económicas, o sea, son edificaciones que han nacido para poder reducir costos. Tiene pocos niveles, luces pequeñas, alta densidad de muros. Esta es una de las características, pocos niveles, luces pequeñas, otra característica que le dije, y alta densidad de muros, muchos muros. Columnas y vigas de confinamiento pequeñas, eso es muy cierto, las columnas y vigas de confinamiento comúnmente son pequeñas, del espesor por 20 centímetros, o en el caso de las columnas del propio espesor por 20-25, y es los elementos de confinamiento que debería de tener, ¿no? Primero se construye el muro y luego se vierte las columnas y vigas. Esto es una característica. Los muros con pórticos con muros de relleno no son la tabiquería. Por ahí Clima dice si estos son los tabiquerías. No son tabiquería. Son lo que yo les mostré en el otro, la tabiquería se aísla.
y te quedas un pórtico y el muro está aislado y trabajan de manera independiente. Están en la misma ubicación, pero tienen de manera independiente. No necesariamente edificaciones económicas, no necesariamente pocos niveles, no necesariamente luces pequeñas. O sea, por ejemplo, en otros países, en colegios, le colocan los infibulls, los famosos infibulls, que son pórticos, arman los pórticos y los rellenan esto, solamente por relleno, pero ni siquiera lo cuentan estos muros. No necesariamente pueden hacer 7 niveles, 10 niveles, no necesariamente luces pequeñas, porque mandan del pórtico, ¿no? El pórtico puede ser 5 metros, 6 metros. Columnas se vienen al pórtico grandes, porque es el pórtico el que manda. Y primero se construyen los pórticos y luego se construyen y se rellenan los muros. Y luego lo que se tiene es la albañilería armada. En el Perú hay una mucho menor cantidad. En todo el tiempo que yo he estado haciendo proyectos, yo habré hecho un proyecto de albañilería armada, o 2 proyectos de albañilería armada, varias cotizaciones con un proyecto de albañilería armada en las cuales terminaron convirtiéndose en albañilería confinada, porque les explicaba. Y al final siempre, no, albañilería confinada, no. Lo cambiaban a albañilería confinada. Eso pasó con una clienta, bueno, un cliente, el arquitecto le estaba haciendo una casa, no sé, casa de campo, ¿qué? Al rector de una universidad. Y la esposa era la que estaba viendo la casa como quedaba. La esposa era japonesa. Y la esposa agarró y quería que sea de albañilería y que se vea la albañilería. No quería ver columna. O sea, quería que se vea todo de ladrillo. Entonces yo le digo, la única manera de hacerlo así que se podría hacer es de albañilería armada. Porque no hay necesidad de colocar columnas. Solamente va adentro, o sea, son diferentes ladrillos, obviamente. Y pueden ir. ¿Por qué quería hacer eso? Ya, porque para empezar en Japón no hay, o sea, los tipos de albañilería, o sea, la edificación de albañilería están bien reducidos, o sea, los requisitos son muy exigentes para la edificación de albañilería. Eso ha hecho de que prácticamente no se construyen albañilería ya. No significa que no haya, sí hay, no nuevos, sí hay antiguos. Y los antiguos, que justamente van y visitan y todo, son los que tienen, los que son, se ven todo puro ladrillo, ladrillo, ladrillo. Además que se ve todo ladrillo, se ve bien bonito, una textura muy bonita. Entonces, yo entiendo, especulo, de que eso era lo que quería la esposa japonesa. Pero también quería que tenga que sea libre, con luces grandes, que sea abierto, con mamparas, y como una casa de campo. Entonces no puedes hacer eso, ¿no? O sea, es como, imagínate esas edificaciones antiguas ahí en Japón, donde tiene puros ladrillos, hazle panos grandes, ponle mamparas. ¿Funcionaría igual? No, no funciona igual. Entonces, ese es un ejemplo en el cual terminaron haciendo la albañilería confinada, y pues creo que lo enchaparon con ladrillo para que se pueda ver algo así. Creo que hizo eso el arquitecto. Pues no es muy común, no es muy común la albañilería armada. Y comúnmente cuando quieren, al final también quieren otras cosas, lo que es común en Perú. Entonces, pues, al final terminan diciendo, no, me paso para el otro lado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Genera una consulta. Sí. En la lectura del Sismo de Pisco, que hace unos comentarios el ingeniero San Bartolomé, hace una crítica al tema de los muros sin diafragma, o sea, los muros que se han colapsado, muros sin diafragma y sin arriostramiento, ¿no? Entonces, dentro del proceso constructivo de la albañilería, hay una fase en la que antes de llenar las columnas, donde el muro está prácticamente así, por así decirlo, al aire, ¿no? No está confinado. Entonces, como si fuera volado. Ajá. Entonces, al ocurrir un sismo en ese momento, eso prácticamente volcaría, ¿no? Entonces, mi pregunta era más o menos cómo podríamos evitar ese tema, ¿no? Ya sería mala suerte, o no sé. A ver, si mal no te entiendo hablas de un tema de los diafragmas, que creo que lo tengo por acá. O sea, prácticamente el muro está sin confinar, ¿no? Si no están las columnas, ni tampoco está llenado el techo. Entonces. Columnas tampoco. ¿Te hablas del diafragma del techo? Esto decía. ¿El diafragma del techo que no tienen? ¿O te refieres de que no tengan columnas y vigas de confinamiento? Claro, no tiene vigas y columnas de confinamiento porque está todavía en fase de levantamiento del muro, ¿no? En la fase de construcción. ¿Te refieres en el proceso constructivo? Así es, así es. Uy, es que eso está complicado. Eso está complicado. Lo que pasa es de que en el procedimiento constructivo no hay un... O sea, sí hay investigaciones, pero es mucho más difícil preparar una estructura
para que conforme vayas construyendo en cualquier momento del proceso constructivo, no le pase nada. Está bien difícil eso de... ¿Y por qué también eso pasa? Porque la probabilidad que ocurra un sismo, obviamente va a haber, pero la probabilidad que ocurra un sismo cuando estás construyendo tu edificación es menor. Pero claro, obviamente ocurre, porque en todo, bueno, en general siempre hay edificaciones en todo el año que se está construyendo, obviamente va a haber. Pero específicamente que tu edificación sea la que estás construyendo y en ese momento se construye, se ocurre un sismo, específicamente es improbable. Como un todo sí va a haber alguna, pero como la tuya específica es improbable. Entonces eso reduciría la demanda sísmica y tendríamos que diseñarlo para fuerzas muy pequeñas. Eso me pasó con el tema de encofrados. Los encofrados no se diseñan para sismo. Los encofrados no se diseñan para sismo. Entonces, cuando estábamos haciendo el encofrado, o sea, el falso puente de Puente Chilina, la supervisión pidió que el falso puente sea diseñado para sismo. Y cómo se llaman, nosotros dijimos, pero nosotros no manejamos con sismo. Hay un 2% de fuerza lateral que colocamos, pero es porque cuando vacía siempre hay una inclinación y genera una fuerza lateral. Y si le colocamos 2% de peso lateral, sí le colocamos, pero una fuerza sísmica, ¿para qué nivel? O sea, ponerle 10%, 20%, 30% del peso, no, eso no se hace. Entonces, entre ida y vuelta con el supervisor, se le mandó, y me acuerdo, eso no lo hicimos nosotros, eso lo hizo ya los proyectistas del puente, le mandaron, me acuerdo, un análisis inclusive probabilístico de la ocurrencia del sismo, ahí en ese proyecto Chilina, mientras iban construyendo, o sea, la etapa de falso puente, que creo que iba a ser 6 meses o algo así, y la ocurrencia del sismo y la demanda que debían tener, y creo que se ve bien pequeñito, o sea, lo diseñaba para una aceleración muy pequeña, y que creo que el 2% lo cubría. Entonces, es que ahí no entrarían las probabilidades, o sea, si entras en la probabilidad de una manera específica, es muy improbable. Si esta es la probabilidad de toda una cierta zona, la probabilidad que se esté construyendo, sí es probable. Entonces ahí es donde entra un tema de juego de probabilidades y un tema de teoría. Entonces era consensuar. Entonces consensuamos con la supervisión y dijeron 10%. Dijeron, no, 10%. Yo me acuerdo que me hicieron calcular, con 10% me salía un montón de fierros, eran cables que teníamos que colocar, una barbaridad de cables. Entonces no, es demasiado. Entonces agarraron y dijeron, ya, ok, vamos a colocarle 5%. Entonces se terminó diseñando los encofrados para el 5% de sismo, ya no 2, que era lo que nosotros comúnmente cubríamos, sino el 5%. Igual colocamos varios cables. No era una barbaridad como 10, pero se colocaron un montón. Pero se manejó de esa manera, ¿no? Entonces, yo me imagino que un proceso constructivo donde no está confinado aún las columnas, la viga y otros, es mucho más difícil, ¿no? O sea, no tiene la configuración. Ahora, ingeniero, pero sí hay, ¿cómo se llama? Investigaciones o diseños considerando el procedimiento constructivo. Sí, es correcto. Edificación de bañería no creo que haya llegado, pero sí hay edificaciones mucho más grandes cuando van sectorizando. Cuando hacen centros comerciales, por ejemplo, se hacen por partes y se va haciendo la sectorización, le dicen. Por eso es que existen las juntas de construcción, porque no terminan en un día, en una jornada, hacer los vaciados, ¿no? Porque son muy grandes, ¿no? Y tienen que hacer inclusive otras cosas, unas franjas inclusive de corte que son para poder unirlos a diferentes momentos y todo eso, ¿no? O sea, sí hay ciertas recomendaciones, pero edificación de bañería me parece complicado. Ahora, ¿qué solución se le podría hacer? No lo sé. Me parecería que podría introducirse un tema de seguridad y ver cómo generar cierta estabilidad a un cierto porcentaje de fuerza sísmica o fuerza lateral mientras vas construyendo. Pero más como un tema de seguridad de las personas, más que de seguridad de la estructura, ¿no? O sea, si ocurre un sismo y se mueve y se va a caer un muro encima de otro, no sé, pues esta persona tener un protocolo o algo o aparte, no lo sé, se me ocurre, no soy especialista en eso. Pero más me pareciera que podría de esa manera. No sé si eso responde tu consulta. Claro, ingeniero, a eso iba también a la seguridad de las personas, ¿no? Como que, no sé, en caso de un sismo, no acercarse a tal muro, ¿no? Algo así. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra pregunta más que tengan, muchachos? ¿Todo claro? ¿Se entendió un poco la pregunta que hizo su compañero? ¿Se entendió la pregunta, por lo menos? ¿Sí? Ok, sigamos entonces. Uy, esto me adelanté, ¿no? Ok, esto también se ha entendido, entiendo yo, y estos son, bueno, los criterios generales. Porque acá Cresman Morales dice, había escuchado respecto cuando se está haciendo la losa y hay que considerar la carga viva del personal. Claro, hay eso en estructuras metálicas, ¿no? En estructuras metálicas, por ejemplo, la losa colaborante, la propia estructura metálica o elementos preforzados, en los cuales son elementos prefabricados en general.
Comúnmente estos se van colocando y pues para ir instalando otras cosas hay personas que van en montaje, le dicen, ¿no? La carga de montaje. Entonces se le coloca, ¿no? Ok, dice, criterios generales. La construcción de bañerías serán diseñadas por métodos racionales basados en los principios establecidos por la mecánica y la resistencia de materiales, para obtener el objetivo de la seguridad estructural en cuanto a criterios de resistencia, estabilidad y servicios de las construcciones. Entonces, estas son, por ejemplo, algunas cosas que encontraron, son imágenes de los comentarios de la... Si no me recuerdo los comentarios, o de la propia norma, no, los comentarios, y comentarios de la norma 070. Entonces, hubieron, por ejemplo, problemas de suelos blandos. Esto, si mal no recuerdo, fue también en el sismo de Pisco. Y se terminaron, o sea, cuando tienes un piso blando, dependiendo de la configuración, diferentes tipos de fisuras pueden haber, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, tengas una estructura, por ejemplo, de columnas rígidas, y esto tengas, no sé, pues una zapata o algo, y después venga un muro de bañería donde tienes un cimiento corrido, por ejemplo, y de repente había un asentamiento acá, Entonces, va a depender un poco de la configuración estructural. Lo más lógico es que haya fisuras horizontales, porque se supone de que esto estaría como que amarrado acá, una viga, esta zona está rígida, amarrada con esta zona, y esta zona es la que se abre, ¿no? Entonces, debería haber fisuras como estas. Sin embargo, si es que nos vamos un poco al macro, si hago lo que acabo de comentarles por acá, de que esto y en esta zona por acá, tengo por acá, y tengo esto, y tengo esto, y tengo esto, y tengo esto. Pero si digo de que, por ejemplo, esto se termina asentando, por ejemplo, también va a generar de que presente una fisura por acá, porque esto se quiere ir. O por lo menos fisuras ahí, medios diagonales. Entonces pueden haber también fisuras verticales. Entonces, es muy atípico eso, hay que revisar, o no muy atípico, sino muy particular. Hay que revisar un poco la propia estructura y a partir de lo que encontremos podamos proponer. Comúnmente lo que se propone son cimientos armados, cimientos como estos que son armados, o sobre cimientos armados, que ya les voy a explicar más adelante cómo es lo del diseño de esto. Esto es muy típico, esto lo he visto una vez, me acuerdo bastante, fui a una edificación para poder hacer una ampliación, si mal no recuerdo, creo que era del tercer nivel o algo así. Y vi un volado en el cual no habían hecho el famoso chavo, ¿no? Porque comúnmente los chavos que tienen acá, los chavos es esto que se reduce, y comúnmente lo hacen en paralelo acá. Pero no, lo habían continuado, ¿no? Hasta acá y hasta acá. Y se veía como un volado muy grande. Y me acuerdo que llegué y lo primero que hice fue ver eso, ¿no? Toqué la puerta y seguí viendo eso. Y esto es muy grande, ¿por qué no lo he hecho así? Y pasé y yo pensaba que me iban a hablar sobre eso, ¿no? Y pasé y me explicaban, sí, la impresión, se ha hecho certificación, que es una evaluación, que es esto, lo otro. Sí, pero mi mente estaba en este volado. Y entre esto, terminando todo, hubo una consulta, le digo, ese volado que está ahí, sí, ese volado no hemos hecho, sí, lo se ha construido, o sea, no tenían nada, ¿no? O sea, solamente decían de manera general, ¿no? Entonces, lo que nosotros, bueno, en ese momento lo que yo hice es, ¿puedo ir a la zona donde está en el segundo, acá, ¿puedo ir a la zona donde está el volado? Sí, me dice, me dio curiosidad. Y era una oficina que estaba su hijo justamente ahí en la computadora, y en un escritorio. Y le digo, ¿puedo ver los bordes? Y había como unos estantes que tapaban todo, no sé, vamos a ver, si esta es la edificación medio en esquina, para tener una idea. Entonces imagínense que ese es el volado y que por acá viene el ochavo abajo, ¿no? En el primer nivel, ¿no? Viene algo así. Ese es el volado. Entonces acá había como un escritorio, si mal no recuerdo. No soy arquitecto, ¿no?, para hacer apuntes como estos, pero creo que se puede entender, ¿no? Y me acuerdo que había unos estantes por acá, algo así. Y había unos estantes de ahora, había una ventana, no me acuerdo. Estante por acá. La idea era de que estaba cubriendo todo eso. Movieron esto y movieron esto. Y acá estaba el niñito. Estaba en su computadora. Lo movieron, pueden mover, sí. Lo movieron y había una fisura, Y se asustaron totalmente. Uy, le digo, te empezaba a ceder. Y dice, uy, ¿y eso? Y no se habían dado cuenta porque estaban los estantes ahí. Y por el otro lado, pues no se notaba. Había empezado a ceder. No había cedido totalmente, había empezado a ceder. Yo le digo, saquen todo el peso de esta zona para empezar. Y bueno, que es un hijo, ya no esté por ahí. Y al final
todo el proyecto de ampliación, se paró y le hice un proyecto de reforzamiento de esta zona de acá. Muy curioso, me acuerdo esa vez ese proyecto. Comportamiento lineal y no lineal de edificaciones. Esto ya lo hemos hablado un poco. Vamos a hablar un poquito más. Dice, se considera que las edificaciones después de un evento sísmico significativo tendrán un cierto nivel de daño. Esto está representado por el comportamiento no lineal, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esto, que es la matriz de fuerza, la matriz de rigidez, la matriz de desplazamiento, F es la demanda, me representa la sismo. El U es la respuesta que sale después del sismo en la estructura que es el K, que es la edificación. Entonces, el comportamiento lineal haría que el K sea constante. El comportamiento no lineal haría que este K no sea constante. Que conforme esta se va dañando, las propiedades del material empiezan a reducirse, se empieza a degradar. Entonces, la matriz de rigidez que me representa la estructura ya varió, es otra, es como si fuera otra estructura. Entonces, varía, cambia. Entonces, la respuesta es diferente. Es difícil obtener un K para todas las estructuras, dado que este depende de muchos parámetros. Entonces, las normativas utilizan comportamientos elásticos y métodos conservadores para representar la no linealidad. La norma, por ejemplo, utiliza un método elastoplástico para considerar que todo el edificio fluye. O sea, de un punto llega y fluye. El caso del Sismit, por ejemplo, para el caso de muros de albañilería, se tienen unas fórmulas en las cuales ha hecho que podamos representar inclusive esa linealidad. Bueno, en este caso me acuerdo que las columnas eran más grandes, pero cuando las columnas son pequeñas, estas caen, ¿no? Estas terminan cayendo. Entonces, eso es lo que quiero que saquen de manera importante, ¿no? Que no se hacen análisis no lineal, no vamos a hacer análisis no lineal nosotros, pero sí tenemos que aprender de los análisis no lineales, sí tenemos que aprender de estos, ¿no? Y esto es lo que sucede en el Perú, para que puedan entender por qué van a tener muchas consultas y dudas que no están en la norma, que les dije la otra vez. Muchas de las preguntas que me llegan son preguntas que no están en la norma. Les explico. El estado de investigación de la albañilería en el Perú. Recursos para la investigación. Entonces, nosotros tenemos diferentes campos para investigación. Entre todos los campos que hay en medicina, hay biología, hay física, química, ingeniería civil. Dentro de ingeniería civil hay hidráulica, construcción, tecnologías nuevas. O sea, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, entre ellos está estructuras de albañilería. Entonces, todos los recursos para la investigación se van a todos estos de acá. Todos estos de acá. Entonces, los recursos de la investigación que se van a estructuras de albañilería también hay, pero son pocos. Es por eso que dicen que no hay, o sea, no es que no haya recursos para investigar, sí hay. Ahorita último Prociencia ha sacado como 500.000 soles de concurso y tiene como 50 cupos o algo así, que son como 25 millones de soles, que se van a hacer proyectos de investigación. O sea, hay, pero el tema es que hay un montón de campos para poder investigar y poquitos entrances de bañería. Eso hace que lo que vayan a investigar, esto es un agregado, que ahorita voy a concluir el tema de proyectos. Eso hace que investigar para edificaciones existentes sea lo principal, porque son edificaciones que ya existen. Hay muchas edificaciones vulnerables en el Perú. Entonces, en vez de investigar para proyectos nuevos, investigas para edificaciones existentes, que tienen pandereta, que tienen artesanal, que no tienen endentado, que el mortero es más grande, que la dosificación, que el mal proceso constructivo, no sé. Investigan todo lo que tenga que ver con edificaciones existentes porque son las que ya existen. Entonces los recursos se van por eso. Entonces cuando vayan ustedes a encontrar investigaciones, comúnmente van a encontrar investigaciones de ladrillo pandereta, ladrillo artesanal, y rolea como tema de discontinuidades de muros, prácticas constructivas, propuestas de económica de reforzamiento. Eso es lo que se hace, porque es el alcance, ¿no? Tú siempre cuando investigas buscas el alcance, ¿dónde vas a alcanzar? ¿Qué pasa con proyectos nuevos? Ingeniero, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo, edificaciones en la cual en una dirección tengo pórticos con placas y en otra dirección tengo albañilería, porque así voy a hacer un proyecto? ¿Qué pasa, ingeniero, si quiero hacer edificaciones de 6 niveles y puedo hacer 5 niveles con un nivel más de estructura metálica para que no cargue la edificación? ¿Qué pasa si yo quiero, no sé, diferentes temas que son de proyectos nuevos, algo nuevo que quieres hacer? No hay la norma. O sea, tú lo que haces te vuelves exigente nada más. Y agarras y dices, no, 5 pisos. Pero el sexto piso será estructura metálica ligerita, 5 pisos. Entonces te vuelves de esa manera, ¿no? Y no encuentras investigaciones que estén, por ejemplo, vas a buscar investigaciones puro pandereta,
Pues yo para qué quiero pandereta, yo quiero con muros de ladrillo King Kong, o puros muros de soda. Yo por qué quiero muros de soda, o sea, de 13 centímetros. Yo quiero muros en cabeza, 23 centímetros. No, no hay eso. Porque edificaciones existentes comúnmente no ponen edificaciones o autoconstrucciones, no colocan muros en cabeza, no colocan muros en soda. Entonces no encuentras información. ¿Quiénes hacen comúnmente temas de proyectos nuevos? Tesistas. Los tesistas con simulaciones numéricas que no llegan a hacer con temas de ensayo empiezan a hacer estos tipos de investigación. Entonces es por eso que vuelvo a que no tenemos muchos recursos de investigación en los cuales nos podamos apoyar. Las respuestas que nosotros vamos a tener van a ser mucho muy lógicas, muy prácticas. Entonces, podríamos encontrar algunas tesis, pero son simulaciones numéricas. No sabemos todos los modos de falla que pudieran ocurrir o vayan a ocurrir. Entonces, ahí es donde tenemos que estar un poco en alto, ¿no? Yo recomiendo personalmente que hagan las edificaciones lo más sencillas posibles. No hagan cosas, ingeniero, ¿qué pasa? Tengo una irregularidad de este tipo, y este tipo, y este tipo. No lo sé, no las hagas irregulares. Si tú tienes la oportunidad de hacer un proyecto nuevo, no lo hagas raro, ¿no? En el SISMIT se hizo el ensayo de una vivienda a escala real. Espero que en algún momento, si llegan al SISMIT, me avisen, les puedo mostrar sobre esta vivienda, esta casita. Se hizo en el año 2002-2003, con el apoyo japonés. Esta ha sido una edificación, acá pueden ver cómo tienen los mecanos y cómo tienen los actuadores que se colocaron, y ha sido de las pocas edificaciones, bueno, no de las pocas, creo que es la única edificación, por lo menos en el Perú es la única edificación en escala real de esta magnitud que se ha ensayado. Es la única, en 2013 se hizo. En el 2009, el doctor Díaz, que lo ven por acá, el doctor Díaz reforzó la edificación, obviamente fondos del SISMIT, y se volvió a ensayar. O sea, era una edificación que había sido dañada en el 2003 porque la ensayamos como nueva, y en el 2009 se volvió a ensayar. Y con eso tenemos una edificación que se ha terminado, hasta la actualidad se sigue sacando información para poder investigar. ¿Por qué? Porque para nosotros sería ideal ver una edificación en donde tengamos toda la información de posibles daños que pudieran tener para poder vertirlos en simulaciones numéricas. Entonces eso se volvió a hacer en el 2009, y para un tema de Perú es ser orgulloso de que se ha hecho, inclusive en temas de Latinoamérica, si no es el único, es de los pocos ensayos que ha habido a nivel latinoamericano. Este es un videito que les voy a mostrar, que quiero que revisen. No es difícil imaginar lo que sucedería si un temblor de 7 u 8 grados en la escala de Mercalli sacude una de las miles de viviendas que en el Perú se construyen con material artesanal y sin ninguna asesoría técnica. Pero en realidad las viviendas de albañilería no tienen por qué significar un riesgo para sus moradores. Esto es lo que un equipo de profesionales del SISMIT de la Universidad Nacional de Ingeniería trató de demostrar a través de un experimento sin precedentes en el Perú. Someter a un ensayo antisísmico una vivienda de 2 pisos construida en un área. El doctor Carlos Zavala, investigador del SISMIT, lideró el equipo de casi 20 especialistas del Laboratorio de Estructuras de la UNI, quienes emprendieron el trabajo. Primero se inicia la elaboración de los planos de la casa, evitando entradas y salientes, luego el tizado y la ubicación de los cimientos. La segunda etapa será la excavación del terreno, donde irá la base de concreto que soportará los muros. Antes de levantarlos, se recomienda remojar los ladrillos por algunas horas, así evitaremos que estos absorban el agua de la mezcla. Para armar los muros entre unidad y unidad se debe utilizar un mortero, es decir, una combinación de cemento, arena y agua. Luego se asientan las unidades formando un muro. Desde el cimiento nacen los refuerzos de acero o barras que necesitan las columnas para confinar a los muros que sostendrán el segundo nivel. Levantados los muros y las columnas, se vacía la mezcla de concreto para que se adhiera a la estructura y se coloca el techo de la primera planta. La siguiente fase es la construcción de los muros del segundo nivel, en el que también deberán colocarse columnas. Terminada la vivienda, puertas y ventanas incluidas, se inicia el experimento en el que la casa será sometida a un ensayo de cargas estáticas cíclicas laterales que examine el comportamiento de la estructura frente a los movimientos simulados de un sismo.
Solo con esta prueba realizada por primera vez en Sudamérica se podrá saber si una económica vivienda de mampostería hecha siguiendo los estándares mínimos de seguridad puede resistir un sismo fuerte. Estudio en el que los principales beneficiarios serán los pobladores. Dicho esto, empieza el experimento. El equipo coloca cuidadosamente sensores de movimiento en toda la casa. Esta vez colaboran directamente los gestores del proyecto, Dr. Kato y Kaminosono, representando al Building Research Institute de Japón. Para el experimento se trabajó con 3 actuadores, gatas electrohidráulicas que trasladarán al inmueble una determinada carga en toneladas. Estos se fijan al mecano donde se apoya la casa y al muro de reacción de 10 metros, a través del cual los actuadores ejercerán una fuerza horizontal, simulando una carga sísmica sobre la casa. Todo el movimiento y desplazamiento de los actuadores se controla desde el Servo Pulser, una máquina instalada en el laboratorio de estructuras que permite abrir y cerrar una válvula, distribuyendo la carga en toneladas que necesitan los actuadores para ejercer presión sobre la vivienda. Nosotros lo que obtenemos a partir del experimento es una curva genérica de comportamiento de la estructura. En este caso hemos aplicado carga cíclica, vamos a tener finalmente una curva de comportamiento que nos pueda decir para qué desplazamiento, qué fuerza es la que puede resistir, ¿no? Y mediante esa curva de comportamiento nosotros podemos generar un modelo matemático, el cual podemos excitarlo con una onda de sismo, ¿no? Y usando esa onda de sismo podemos equiparar, vamos a decir así, a determinada intensidad sísmica, ¿no? La prueba de resistencia sísmica se realizó en 4 días, aplicando gradualmente energía sobre la vivienda para observar la reacción de los muros. Tenemos 4.6 toneladas y 1.43 milímetros. No observa ninguna fisura. A medida que transcurren las horas y que se aplica mayor fuerza en toneladas para la casa, van apareciendo las primeras fisuras, algunas apenas perceptibles. Se marcan y se continúa con el experimento, adoptando, por supuesto, todas las medidas de seguridad. Tenemos 3.21 toneladas con menos 1.15 milímetros, paso 66. ¿Qué pasó eso? Ya está, ¿no? Mira. Mientras el experimento se desarrolla lentamente y aparecen fisuras más marcadas por la fuerza que recibe la casa, la expectativa en el campo de trabajo es grande, pues no solo quienes intervienen en el experimento querían ver los resultados, sino también alumnos de otras especialidades, los periodistas y por supuesto la delegación japonesa de IDI que financió este estudio en el que se invirtió $42.000. Lo que no se puede conocer en la experimentación a escala más pequeña se puede encontrar cuando es a tamaño real. Encontramos diferentes fenómenos y hechos que podemos descubrir. En ese sentido, creemos que tiene un significado muy importante el experimento. El tiempo pasa y los actuadores descargan mayor fuerza, dejando ver las primeras grietas profundas en la casa. Una ventana se ha roto ya y el equipo se toma la foto del recuerdo, pues no sabe si será la última vez que vea la vivienda en pie. Y mientras el grupo se preguntaba si la vivienda de albañilería resistiría tanta presión, se aplicó el más fuerte de los desplazamientos, aproximadamente 450 gals de aceleración desde la base, equivalente a una intensidad de 7,5 grados en la escala modificada de Mercalli. Un sismo realmente severo, pero la casa de albañilería confinada pasó satisfactoriamente la prueba y se mantuvo en pie a pesar de los daños. El doctor Takashi Kaminosono, gestor del proyecto e integrante de la misión japonesa del SISMIT en sus inicios, fue uno de los primeros en resaltar la importancia de este ensayo. Los resultados que se obtengan de este experimento no solo servirán a la población peruana, sino también a otras zonas de Latinoamérica con similares características. Los resultados de este ensayo se verán reflejados en la elaboración de una guía práctica dirigida a quienes participen en un proyecto de construcción, un manual donde se explique la filosofía sismoresistente y el procedimiento constructivo a seguir de una manera sencilla, pues la idea es que pueda ser utilizada en la autoconstrucción de una vivienda de albañilería en el Perú y en otros países donde se tenga características similares de construcción. Me siento muy satisfecho y contento porque el staff del Perú y especialistas que han venido de Japón han hecho un trabajo en conjunto excelente y hemos podido llegar a esta etapa. La normatividad es una herramienta para lograr la seguridad frente a los sismos. Por eso es importante crear conciencia y promover su uso. Por eso es importante el respaldo de un equipo de profesionales que corrobore la teoría y garantice con su trabajo las normas mínimas de seguridad a la hora de construir. Ok, muchachos. ¿Vieron el video? Vieron la importancia del proyecto, cómo esto se ha ido manejando. Esta es la edificación.
que se hizo. Como ven, es una edificación tal cual, tiene sus dormitorios, su sala, su baño, escalera, cocina. Y estos son la ubicación donde se han colocado sensores de desplazamiento. Estos sensores de desplazamiento han servido para justamente revisar el comportamiento de esta edificación. Esto, por ejemplo, es uno de los sensores, por ejemplo, de este canal 100. El canal 100 debería estar por acá. Y ese canal 100 registró esto, ¿no? Justamente está en el extremo y acá había una plaquita de concreto, así que terminó teniendo un tipo de irregularidad torsional. Y por eso se ve un poco más corto acá y acá un poco más grande. Esta es la 101, 2 y 3. ¿no? 101, 2 y 3 vendría a ser acá 101, 102 y 103. Igual será la diferencia entre ellos. Con eso se podía medir lo que era el desplazamiento de los extremos, y con el ángulo se podría ver lo que es, o bueno, la diferencia de ellos, se podría ver lo que es el ángulo, ¿no? La rotación. Esto de acá es el patrón de fisuras. En el caso del patrón de fisuras, lo que tú te encuentras son fisuras que van marcándolo, como ven numeritos acá, que son dependiendo de la distorsión en la cual se encuentra. Si la distorsión es muy grande o la distorsión es muy pequeña, van a ir apareciendo algunas fisuras. ¿Y por qué, ingeniero, son de color azul y color rojo? Comúnmente la de color azul es cuando estás empujando, es el push, y el rojo es el pull, cuando terminas jalando. Entonces, y lo que hacen es marcar, ¿no? Comúnmente acá los que hacen ensayos tienen esta información y lo pasan a plano muchas veces, ¿no? Y esta es la zona donde se terminó viendo de la caseta. Acá un poco del comportamiento esperado, con las diferentes distorsiones en las cuales se terminó avanzando. Y en el caso, en el año 2019, el doctor Zavala presentó el límite de desempeño, ¿no? Estos son límites de desempeño, ocupación inmediata, seguridad de vida, prevención de colapso y colapso. Comúnmente nosotros medimos hasta la parte superior, como le dije, ¿no? Luego de esto es caída, y luego de esto de acá, pues, estructuras en las cuales serían deseables que estén en el daño. Nota importante, en general las investigaciones no se orientan para los proyectistas, nosotros somos una consecuencia, o sea, los proyectistas somos una consecuencia. O sea, cuando terminamos investigando, cuando los investigadores investigan y tienen ciertos resultados, como consecuencia termina saliendo algo que se puede incluir en la norma. Es decir, las investigaciones están orientadas para una prioridad más general, la que es el riesgo en el territorio peruano. Es decir, cuando nosotros sabemos el estado de daño de edificaciones después de un sismo con las pérdidas, porcentajes, que es el tema de riesgo, ahí sería genial. El peligro sísmico, vulnerabilidad sísmica. En el caso del riesgo sísmico, nosotros debemos acordarnos que el riesgo sísmico es igual al peligro sísmico por vulnerabilidad sísmica. Nosotros comúnmente estamos acá en la vulnerabilidad sísmica. El peligro es la demanda, ¿no? La demanda del sismo. La vulnerabilidad es la edificación. Y acá están los ensayos de materiales, elementos, el análisis, todo lo que hacemos nosotros. En consecuencia, la norma tendrá vacíos propios porque no existen investigaciones relacionadas a estos. Por ejemplo, una necesidad en proyecto es la de sistemas híbridos, muros de albañilería y pórticos de concreto a la vez. El cómo diseñarlo, cuáles son las recomendaciones, qué criterios a seguir. Por lo que a nosotros como arquitectos nos toca acoplarnos, generar propios criterios, ser conservadores y ser pacientes a que puedan en algún momento entrar a una investigación que nos ayude a poder cubrir esas cosas. Entonces es un poco lo que complementa lo que comenté anteriormente. Por acá en interno me dicen, ¿pusieron sensores en las escaleras o se verificó su comportamiento? No que yo sepa. Que yo sepa, en la edificación se colocaron estos de acá que ustedes están viendo, que comúnmente son el tema de los muros, que es la estructura global, ¿no? No se ha analizado de manera particular, hasta donde yo me acuerdo. ¿Por qué? Porque para empezar no tendríamos con qué comparar, ¿no? Comúnmente el caso de este muro, por ejemplo, nosotros hacemos un muro, por ejemplo, aparte. Tenemos un muro, viene el actuador y ensayo de acá, se fisura y tengo su curva. Ahora, este mismo muro, pero ya dentro de la estructura, ¿cómo se comportaría? Igual como hicimos aparte, cuando hicimos el ensayo del muro solito, entonces eso es lo que se revisó, ¿no? Básicamente. Entonces, y temas de escalera no es un tema de investigación, ¿no? O sea, comúnmente lo que hacemos es, en temas de escalera, pues, ponerlo lo más elástico posible. Comúnmente no hay un tema de no linealidad. Las fallas de las escaleras comúnmente son por una mala concepción estructural. Los colocan de manera errada, poco apoyo y cosas de ese estilo.
Pelli Quintanilla dice, doctor, a la construcción de pórticos con muros de habilidad se le conoce también como sistema dual. Muy buena pregunta, no. Es muy común en la norma hay un... Vamos a abrir la norma, ¿eh? Eso lo he visto muchas veces. O sea, normativamente y en el Perú, ¿ya? Para verlo, ustedes saben, como les había comentado, que los diferentes autores colocan nombres que crean convenientes, ¿no? Ese es el cuadrito que les estaba diciendo. Que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Nosotros cuando clasificamos el R, acuérdense que el R es la capacidad de disipación de energía de una estructura, ¿no? O sea, o representa esta, ¿no? Entonces, en concreto armado hay uno que dice dual, 7, y siempre dice que es pórticos y muros. Ese dual en el cual se habla es el dual de muros de concreto con pórticos de concreto. Muchos han colocado, cuando tengo albañilería con pórticos, le dicen dual. No está bien. Por cómo está establecido, no porque esté mal que alguien lo llame así, no lo entiende género. La palabra dual viene de dos comportamientos diferentes. Tiene la albañilería y un pórtico concreto serían dos diferentes, claro, pero esto ha sido asignado comúnmente a pórticos y a muros de concreto. Hay un libro que creo que les he compartido y si no les comparto, vamos a abrir el campus de nuevo, ¿eh? Vamos a abrir el campus. Si no está ahí, se los comparto, ¿eh? ¿Por qué tengo tanto pus? Ajá, me he excedido. Qué raro. Ahora sí. A ver, Dios. Tampoco está. Eso lo voy a compartir, ¿eh? Segundito, esto está por acá. Es que no es que toda la información te vayan a sacar así nada, pero sí, sí sería bueno que lo tengan ahí dentro de esos libros. Este de acá. Ya. En este libro de acá, en el capítulo 7, si mal no recuerdo, ¡6! Este es el libro, para empezar, es el libro de Pauli and Presley, que es el Seismic Design of Reinforced Concrete and Masonry Buildings, que es diseño sísmico de edificios de mampostería y concreto reforzado. Entonces está por separado, no es que estén combinados, ¿no? Se refiere de manera separada. Pero acá habla un poco más de bañería armada, habla un poquito de bañería confinada. Entonces vamos a ver de repente en el 5, capítulo 5. Es el 4. 4. 5. Este, por ejemplo, habla de solamente muros estructurales. Y dentro de los muros estructurales hay, si mal no recuerdo, habla muchos muros de concreto. Creo que también habla de estos, de los muros, no sé si es acá. Le dice, creo que squat walls, creo que le llama. Yo creo que no está acá. No está acá los squat walls. Creo que es en el 6. Bueno, habla de muros ahí. Vamos al 6, que es lo que le decía. En el capítulo 6, no sé cuál es el capítulo 6. Y te le falta. Acá está. Este es el capítulo 6. Habla de sistemas duales. Pero el sistema dual que habla es el sistema también de concreto. Lo más cercano que pudiera estar hablando de albañilería es, creo, no sé si está acá.
No, si no está en los de arriba, en el capítulo 5. Los squat walls que le decía, en los cuales son muros delgados y es como si tuvieran vigas en los extremos, vigas y columnas, que podría ser lo más cercano, que es tener un comportamiento de formación por corte, no está por acá. Pues de mampostería, pero es una mampostería armada, cosa que no les alcanzo, ¿no? Porque es albañilería armada, y es muy común la albañilería armada, más que la albañilería que nosotros conocemos, ¿no? De la albañilería confinada. Entonces, en general, acá están los squat structural walls. En general, la mayoría de autores han llamado el sistema dual a muros de concreto con pórticos, y eso se mantiene en nuestra norma. Dual proviene, sí, del comportamiento mixto. Acá está el squat walls que le decía. Muros delgaditos con vigas grandes. Esto podría ser lo más cercano a parecerse a muros de albañilería. Los squat frame walls. Pero no es, o sea, sigue siendo muro de concreto. Entonces, muchos autores de esa manera terminan hablando de sistemas duales, pero como sistemas de concreto. Entonces, y si tengo pórticos de concreto y muros de albañilería, ¿cómo los llamo? Yo les digo edificaciones híbridas. Otros ingenieros he visto que le dicen edificaciones mixtas, o un sistema mixto, un sistema híbrido, yo le digo. Ya depende de cada uno. Mucho el híbrido lo utilizan en material. Cuando es híbrido es cuando combinas cosas, cuando cambias la composición, a veces la composición química, o bueno, mecánica, ¿no? Entonces, pero por eso que algunos prefieren mixto, no hay problema. A eso combinado le dicen mixto o híbrido. Yo le digo cualquiera de estos, pero no dual. No es que no pueda, sino porque es como si ya hubieran tomado ese nombre para los de concreto. ¿Sí? Es muy buena pregunta, me lo he visto muchas veces que se han confundido y han puesto un R7 para muros de albañilería con pórticos de concreto y está mal eso. Ese arriba a la 3. Peter Pescorán dice, ingeniero, ¿a la tabiquería aislada también se le hace endentado mechas de acero? Sí, pero no es con el pórtico, ¿no? O sea, si tengo que es el pórtico principal, yo acuérdense que tengo otro acá, otro acá, que está aislado, y tengo el muro de albañilería acá. O sea, igual tengo que conectar esto para que trabajen como si fuera uno solo. No con el de afuera. Con el de afuera lo que se hace sí es colocar como unos tubitos acá, el fierro pasado, y esto se termina anclando un poco para que es como un apoyo fijo, ¿no? Para que no tenga un problema de volteo. Eso es lo que se hace. Doctor, ¿y cuál sería el R en ese sistema mixto? Como les comenté, 3. Eso es lo que le dije en la sesión anterior. Cuando tú tienes diferentes sistemas, o sea, lo ideal es que sean parecidos sistemas. Es por eso que no se propone eso, o sea, no se propone que haya sistemas mixtos. El pórtico tiene un comportamiento diferente al de la albañilería. Entonces, el pórtico tiene mucha utilidad, la albañilería es frágil. Por eso para mí es un tema de investigación. Yo investigo sobre eso. Tengo 2 tesistas que están trabajando en ese tema justamente. Entonces, ¿por qué? Porque le di el ejemplo la sesión anterior. Cuando tú tienes un niño puede cargarte, no lo sé, 10, no, ¿qué digo? 5 kilos. Un niño puede cargar, ¿cuánto? 2 kilos, 1 kilo. O ponle un niño grande, ¿eh? Puede cargar 5 kilos. Una persona adulta, ¿cuánto? 30 kilos. ¿Cuánto van a cargar los dos en conjunto? Solamente 10 como máximo. O sea, tú vas a poder cargar solamente 5, porque el niño solamente carga 5. O sea, entre los dos van a cargar 10 nada más. No vas a tú poder desarrollar toda tu capacidad. Es lo mismo que pasa con las edificaciones híbridas o mixtas. Tú tienes una capacidad, pero no vas a poder desarrollar como pórtico, como muro de concreto, no vas a poder desarrollar porque el muro de albañilería te va a limitar. Porque no significa, el muro de albañilería se dañó, pero aún no se dañan los pórticos y el muro de concreto, ¿puedo continuar? No. Si el muro de albañilería colapsó, acabó, colapsó la edificación. Colapsa una parte, colapsa todo. O sea, no es que colapse una parte y ya puede aún resistir más. No, ya esa parte ya colapsó, ya perdió estabilidad de la estructura. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que el R sería del más desfavorable. El R sería un R igual a 3. Ok. Perfecto. Espero que se haya entendido muy bien con las preguntas que están haciendo. Hagan preguntas. Aprovechen. Ok, acá les voy a dejar una pequeña tareita para ustedes nuevamente. Ya les voy a varias tareas, ¿no? Dejar una tareita para que vean, para que
para que vayan avanzando. No es que les voy a revisar la tarea o algo. Si quieren, me avisa, ingeniero, leí esto de acá. Hay un libro que sí les estoy alcanzando. Si mal no recuerdo, si no lo voy a alcanzar ahora. Porque ahora estoy dudando ya. Acá está. Acá está, sí está. Ese librito. Entonces, este librito les estoy alcanzando. Váyanse a la página 160. Realizar un resumen comentario del siguiente ensayo. Pero ese es para ustedes, no les voy a revisar. ¿Ya? Yo les recomiendo que lo lean y hagan un resumen y comenten sobre eso. No es que lo escriban, sino digan, ah, ya, esto es tal cosa, tal cosa, tal cosa. Yo opino que tal cosa está sucediendo. Eso les recomiendo. ¿Sí? Ese les recomiendo. Vamos, ¿sobre qué? Vamos a la página 170. La página 170 estaría por acá. Uy, me pasé. Acá está, 170. Esta es la página 170. Es ensayo pseudodinámico, experimento japonés en un edificio a escala natural. Esto es por Okamoto, Yamazaki, Kaminosono, Teshigahara, y fue en Tsukuba, ¿sí? Entonces, y Kaminosono es el que vino acá para hacer el ensayito de la vivienda, ¿recuerda? Decía Kaminosono. Entonces, les recomiendo que lo lean para que puedan complementar todos los criterios, ¿no? que hemos aprendido en la sesión introductoria y en la sesión pasada y en la sesión de ahora, ¿no? Temas de carga monotónica, cíclica, rigidez, resistencia, ductilidad, fallas, grietas, todo esto, para que asienten los conocimientos rapidísimo, chiquito, es son 2 hojas para leer y una tercera hoja para ver, ¿ya? Igual les voy a comentar, ¿sí? Este es ensayo pseudodinámico, es una unificación de la ingeniería armada, pero no lo hago por el tema de ingeniería nada, sino por lo de los conceptos, ¿no? Entonces, este de acá es el resultado del ensayo a cargas cíclicas, ¿no? El resultado del ensayo a cargas cíclicas. Y este de color rojito que coloco por acá es el envolvente. Este de color rojito que pongo por acá es el envolvente. Este que pongo por acá es el envolvente. Entonces, cada uno de estos son los lazos histeréticos. Esto está midiendo desplazamiento y cortante en la base, pero este desplazamiento es en la parte superior. Este de acá. Y este de acá está parecido, pero este está midiendo la del primer piso, que es el de acá. Sí, esa es la del primer piso. Entonces yo tengo el desplazamiento superior, que es este, y este de acá, y ambos están con la cortante en la base. Base shear, que es cortante en la base. O sea, ambos están con la misma cortante en la base. Pero los desplazamientos son diferentes. Obviamente hay menos desplazamiento acá, obviamente hay más desplazamiento acá. Eso es lo que han hecho. Es una pequeña edificación, ¿no? Cuando van a leer ustedes cada uno de estos, se los recomiendo, como les dije, van a ver que están hablando de la resistencia en este párrafo, van a ver que están hablando de la rigidez en este párrafo, van a ver que están hablando del comportamiento inelástico en este párrafo. Me comentan si es así. ¿Sí? O dicen, no, ingeniero, también hablan de tal, ¿por qué, ingeniero, que lees el otro? ¿Ya? De ahí. Luego lo que van a hacer es explicarte, ahorita respondo a la pregunta de Klinsmann, luego lo que van a hacer es explicarte cómo fue el paso a paso y cómo cada uno de estos puntos fue apareciendo. Cuando hablan del C, el C es el coeficiente sísmico. El coeficiente sísmico es la fuerza en la base entre el peso. La fuerza en la base entre el peso. Ese es coeficiente sísmico. Y el teta es la distorsión angular. El teta es la distorsión angular. Es decir, el teta es este de acá. O sea, esta distancia entre la altura de acá. Sí, por si acaso. Ese es el teta. Entonces, léanlo esto de acá. Acá hay unos comentarios que, bueno, lo explican acá un poco, ¿no? Acá lo que dice fue, para C05 se presentaron fisuras horizontales de tracción en los muros perpendiculares. ¿Sí? Ahorita no. Sí. Disculpen. Para C05 se presentaron fisuras horizontales de tracción en los muros perpendiculares a la dirección de ensayo, por la flexión de los muros orientados en la dirección de ensayo. Eso quiere decir que en los muros perpendiculares, o sea, cuando se ensaya en esta dirección, pero se tiene fisura en este muro de acá perpendicular, bueno, en este de acá. Y es claro, porque si yo tengo este muro, que es este muro de acá, entonces en esta zona de la derecha tendré tracción y en esta zona de la izquierda tendré compresión. Entonces es por ello que este muro tuvo fisuras. Es lo que dice, se presentaron fisuras horizontales de tracción en los muros perpendiculares a la dirección de ensayo, por la flexión de los muros orientados en la dirección de ensayo. Para que puedan entender esto,
es hecho esta grafiquita de acá. ¿Ya? A veces hay que tener un poco en cuenta ello. Y así hay otros más que les recomiendo que lean. Si no entienden, me avisan para poder explicarles. Con eso van a afianzar un poco más sus conocimientos que han aprendido, ¿sí? Ok, Clisman Morales indica, ingeniero, no entendí bien el dibujo del pórtico con un muro de tabiquería. ¿Siempre se hacía relleno de pórtico? No, así debería ser. ¿Así siempre es? No, así no es. Comúnmente, creo que hay una pregunta acá que no había leído. Comúnmente lo rellenan nada más, pero eso está mal. Comúnmente lo rellenan, pero debería aislarse. Ahora, si tú rellenas o completas sin que tenga un cierto muro, debe de ser intencionalmente, debería de ser intencional. Por acá el interno me dice, ingeniero, ¿y cómo afectaría anclar ese tubo en la viga? ¿Cómo afectaría en la viga para evitar el golpeo muro? ¿O casi no implicaría su efecto? No, comúnmente no implica su efecto. Comúnmente no implica su efecto. Entonces eso es más o menos lo que se termina teniendo. Estos son algunos de los tipos de muros y ladrillos. En este caso de acá, bueno, los planos tenemos que especificar todo. Esto, por ejemplo, son el ladrillo de bloques de concretos que son para la albañilería armada, ¿no? Se colocan comúnmente las varillas acá y se colocan un grout para que puedan tener. Y estos son los diferentes tipos de muros, ¿no? Este, por ejemplo, es un king kong industrial con 40% de huecos. Este es un problema que tenemos, ¿no? Es muy común encontrarse ladrillos king kong en los cuales indiquen más de 30% de vacíos. ¿No entiendo a qué se refiere eso? Los ladrillos king kong son ladrillos que tienen huecos verticales, que creo que los voy a mostrar por acá. Creo que están por acá, si no recuerdo. Acá está. Son huecos verticales. Pero el ladrillo que nosotros deberíamos usar, que es el permitido por la norma, es el ladrillo con menos de 30% de vacíos. Y los van a ver así, bien tupidos. El ladrillo con más de 30% de vacíos como portante no se debería usar. Y es esto de acá. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál es el que más han visto en el mercado, cuando han visto un ladrillo? Ustedes me dicen, pero yo siempre he visto este nunca lo he visto. Y seguramente muchos me van a decir eso, ¿no? Que siempre han visto este de acá y no han visto este de acá. Es que, lamentablemente, en el mercado comúnmente hay más de este tipo de ladrillos en donde lo puedes comprar en cualquier lugar, y esto comúnmente lo solicitan. Está mal eso. Eso ha quedado. Y lo otro es que a los dos los han llamado King Kong. A los dos los han llamado King Kong. Y ese es un problema. Ustedes lo que tienen que fijarse es que tenga por lo menos 30% de vacíos, o sea, menos del 30% de vacíos. Y estos tienen una falla más frágil, se reduce su capacidad no lineal. Acuérdense de que se busca que tenga capacidad no lineal, ¿no? O sea, capacidad de energía histerética, de disipar energía histerética, sea que disipe energía vía daño, no solamente rigidez y resistencia. Muchos comparan resistencia y rigidez. Ahí es el problema, porque te puede salir lo mismo. ¿Sí? Más adelante voy a entrar a esas páginas para que puedan ver un poco. Este es el ladrillo pandereta, este no se usa, no es estructural, se permite solamente hasta 2 niveles en zona 1. En zona 1 se permite hasta 2 niveles. Bueno, y la albañilería armada, que comúnmente en algunos casos te permite que parcialmente esté relleno, pero en los pisos inferiores comúnmente te indica que todos deben estar rellenos, ¿no? En el caso de la albañilería armada. Entonces hay especificaciones que también te indican para el caso de la albañilería armada. Esto es un problema, ¿no? El tema de las tuberías que se terminan colocando en los muros. Tuberías en los muros terminan afectando a la estructura. Nosotros, para este proyecto último que le dije, nos reunimos con el sanitario y justamente él indicaba, él sabe cómo trabajo, yo lo he recomendado para el proyecto. Y de repente me dijo, oye, necesito falsas columnas, necesito tal cosa, que esto, lo otro. Y yo le digo, ya, normal, es que hay que sentarnos a ver, nos vemos con el arquitecto, ¿no? Nos sentamos y quería pasar por un lado, que quería traerse una viga, con esto no, le digo, sabes que no. Entonces con el arquitecto buscamos la solución de cómo bajar ciertas tuberías. ¿Por qué? Porque la solución que uno debería de buscar es una solución de ductos. Comúnmente en las zonas donde hay cocina, lavandería, baños, deberían haber ductos para que puedan pasar por ahí. El problema es que no se dejan muchas veces ductos. O sea, por la arquitectura les piden un 30% mínimo de vacíos en la planta de arquitectura. Muchos a las justas llegan a eso o los tienen tomando de alguna u otra manera. Entonces esto del tema de ductos a veces no, o mueven baños, ¿no? Y pues no sabes por dónde pasar. Deberían haber ductos y eso ayudaría a poder reducir que se tengan que pasar por los muros, ¿no? Y haga esto, ¿no? Atraviesen de esta manera. E inclusive algunos terminan atravesándolo horizontalmente, ¿no?
Cuando trabajas horizontalmente, pues imagínate, ¿no? O sea, estás reduciendo el muro y pues ya no va a tener no sé si se ve así, acá está, ¿no? Se ve este muro, está reduciendo su espesor, ¿no? Si el espesor era ahora su espesor es este, ¿no? Es un problema el tema de las tuberías. Hay, último, en el curso anterior hubo un alumno que me dijo que había ido a no era un congreso, era un evento, creo, en el cual una empresa había dado su ponencia sobre unos tipos de ladrillos en los cuales se van a poder pasar tuberías por ahí. Yo dije, genial, porque si hay algunas que se terminan protegiéndolas, o sea, como estos de acá, que se terminan protegiendo para poder pasar por ahí, ¿no? O sea, es como que se reduce, aumenta su capacidad ahí, y con la reducción del ducto, pues termina compensándose, ¿no? Y era un nuevo tipo de ladrillo, y que eran como bloquetas de ladrillo, de arcilla. Entonces, no sé si en ese momento le comenté que creo que estaba hablando para temas de tabiques, no estaba hablando para muros portantes. Entonces, hay que tener un poco de cuidado cuando sacan estos nuevos ladrillos, sistemas, productos, que no necesariamente terminan cubriendo lo que nosotros necesitamos. Ok. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Creo que no, ¿no? Ok. Buenos días. Sí. Sí, por favor, una consulta. Sí. Sí, señor, justamente mencionó el tema del ladrillo, ¿no? Por decir, el ladrillo con los 30% de vacíos generalmente no se encuentra en el mercado. O sea, siempre nos venden el otro, ¿no? Que tiene más de 30. Sí. En ese caso, ingeniero, digamos, para hacer una construcción, ¿dónde o en qué empresa se debería hacer ese pedido, Inge? ¿O cómo se trabajaría ahí? ¿O se trabajaría con el que tiene más de 30% de vacío? No se trabaja no se debe de trabajar. El tema es de que se ha hecho una costumbre trabajar con esos. Cuando tú vas y tú les preguntas a la empresa, ellos te dicen, ya, tiene que ser de la misma fábrica, ¿sabes? Sí hacemos, pero es de la misma fábrica. Creo que hasta a veces te piden cantidades mínimas. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, lo que han hecho es eso, acostumbrar al mercado a que sean de esos tipos. Pero eso no está permitido por la norma, lamentablemente. Ustedes como proyectistas propongan otro. Ahora, como constructor, ahí vendría el problema, ¿no? Ahí vendría el problema porque sí tendrían que buscar y, bueno, llamar a estas empresas para decirle que una cierta cantidad es lo que quieren. Alguna vez creo que ustedes fue, no sé quién fue que me preguntó, ingeniero, ¿ya han hecho ese reporte como Sismida, a las autoridades? Nosotros hacemos reporte de todo. El tema es que no le toman importancia a eso, ¿no? Se deja nada más y se queda así, ¿no? Pero nosotros no podemos hacer más, ¿no? Nosotros no podemos ir a hacer una protesta. O sea, no podemos, lamentablemente. Pero sí, ese es un problema, ¿no? La mayoría está con por lo menos más del 30% de vacío, ¿no? Ese es todo un problema. Cuando yo mandé a mis chicos a hacer, porque mis chicos del curso de bañilería, cuando estaba enseñando el curso de bañilería en la uni, antes de la pandemia, me acuerdo que les mandé justamente a conseguir, y ellos dicen, buscaron y no encontraron. Y cuando encontraron, bueno, no cuando encontraron, sino les dieron una referencia, le dijeron, tienes que irte a la misma fábrica a conseguir esos ladrillos. Y ese sí es un problema. Ok, ¿alguna pregunta más, muchachos? Continuemos entonces. La otra parte es lo de acá, ¿no? Definiciones. Albañilería de mampostería, como le dije, material estructurado compuesto por unidades de albañilería sentadas con mortero, unidades de albañilería apiladas, en cuyo caso son integradas con concreto líquido. La albañilería compuesta por unidades apilables también se le denomina albañilería de junta seca por carácter de mortero en las juntas. Estas unidades pueden ser hechas de tal o de concreto, ¿no? Para que tengan conocimientos, están dentro de esto de la norma, ¿no? La albañilería confinada es la que nosotros vamos a hacer. Y acá les voy a poner un videito que es muy didáctico, a mí me parece, siempre lo agrando esto. Debería ponerlo aparte, porque siempre lo agrando. Lo voy a poner aparte. Es un video que a mí me parece bien bonito, para que lo puedan. Ya, voy a colocar esto por acá. Y voy a dejar este de acá. Les pongo siempre acá, por si acaso tienen el videito, tienen los enlaces. O sea, ustedes agarran y entran, le hacen clic, entran y va a aparecer, ¿no?
¿Ves? Entonces, acá les voy a poner el videíto. Bueno, ya lo voy a dejar ahí ya para que no agrandarlo. Siempre lo terminaba agrandando. Bueno, está ahí directamente, ¿sí? El videíto está obviamente en YouTube y está en inglés. Pero como tenemos en la actualidad, ya podemos hacer esto ya. Ya, ahora sí. Si llegan a leer, lo pongo un poco más lento, me avisan por favor, ¿ya? Me avisan por favor. Va a ser la comparación de tres estructuras diferentes. Ya quiero que vean que esto obviamente son estructuras maquetas. Acá le pone como un elemento continuo y bueno, como ladrillitos que lo ponen con unos bloquecitos y acá están separados, ¿no? Y mira, le pone todavía con el indentado, ¿no? Esto es importante, que comúnmente las columnas y las vigas de confinamiento tienen menor medida. El problema es que lo que ha sucedido acá en el Perú, por lo menos, es que en la otra dirección, por los lotes que son muy pequeños, los necesitamos que sean abiertos. Y como son abiertos, los proponemos con columnas más grandes. Y ese es un problema, ¿no? Entonces, esta la columna de confinamiento tiene un pequeño más grande, un tamaño más pequeño, y los de pórticos tienen un pequeño más grande, un tamaño más grande. Entonces, entonces se va a asumir nada más que va a trabajar como un marco de momento, le dice, o un pórtico concreto armado. Lo que pasa es que el pórtico concreto armado, el nombre que le dicen internacionalmente es pórtico resistente a momento. Inclusive el más largo todavía sería pórtico con nudos resistentes a momento. Ese es el nombre del pórtico concreto armado. Nosotros lo decimos como pórtico, nada más. Hay algo importante ahí. El pórtico cayó primero, pero es que como ha salido del elemento de confinamiento, obviamente tiene menos capacidad. ¿Sí? Obviamente tiene menos capacidad. Pero no significa que los pórticos sean peores que los muros de bañería. Lo que pasa es que como se han cogido los columnitas de confinamiento, tienen menos resistencia, es correcto. Si uno lo diseñara, obviamente lo va a diseñar para que pueda tener la resistencia total. La traducción de hinges en español es bisagras, pero son rótulas. Ya la traducción más común es bisagras, por eso es que ponen la traducción más común. Y no está traducción por Google directamente, ¿no? Entonces empezamos a notar bisagras en el marco, las rótulas en el pórtico, y marco, bueno, pórtico de momento, el pórtico concreto, donde la demanda es de fricción. Esto me gustó mucho, miren. A mí me gustó mucho. Ahí. A mí me ha gustado mucho cómo es la forma. Viene así, es la forma tal cual comúnmente nosotros lo hacemos, voy a exagerarlo por acá ya. Así. Le voy a dar un dato para que puedan entender. Cuando nosotros tenemos una estructura comúnmente tiene una columna podría deformarse lateralmente así. Libre arriba, ¿no? Una columna, libre arriba. Pero cuando tengo el pórtico hace que la columna, en vez de que se haga así, se haga algo así, porque tengo la viga. Entonces, le restringe un poco, ¿no? Lo manda un poco para allá. Por eso es que tiene ese típico de así y como un esto así, ¿no? Y me gusta mucho que aparezca justamente eso, se quedó bien. Que aparezca justamente ahí, ¿no? Uy, se movió todo. Me preguntan, ¿la viga es transversalmente rígida? Aporta rigidez.
Transversalmente, ¿a qué te refieres con transversalmente? ¿Te refieres si en compresión es totalmente rígida, infinitamente rígida, que no trabaja flexión? ¿Te refieres a una vía de confinamiento? Ah, una vía de confinamiento. No, trabaja en atracción y compresión, claro, porque no le permite la flexión. No, trabaja con atracción y compresión. Por eso le comentaba al inicio, ¿no? Las columnas y vigas de confinamiento trabajan diferente a columnas y vigas de pórticos. Comúnmente columnas y vigas de pórticos, la flexión es principal. En un marco, no. En un marco, un pórtico, no sucede eso. Perdón, o sea, la columna de confinamiento trabaja en atracción y compresión. O sea, se estiran, ¿no? Se comprime. Ahorita le voy a explicar. No. No. En el caso anterior, en este, vemos que se forman grietas diagonales, poco después, seguidas por la desintegración completa del muro. O sea, termina fallando. No lo hagas por el tema de que no hay mortero, o sea, ¿cómo se explico esto? Cuando nosotros tenemos un elemento y tenemos un corte en este, que es la fuerza lateral que se ha hecho vía el movimiento abajo, entonces este va a terminar produciendo lo que es un esfuerzo de atracción diagonal. ¿Sí? La forma que se ha hecho así de manera escalonada es por lo del mortero que dices. Pero la grieta va en esta dirección. Dale importancia no a la forma, dale importancia al tipo de grieta. ¿Ya? Para que entendamos, porque es una maqueta. ¿Sí? Te da importancia a la grieta. Entonces, y dale importancia a que se agrieta, ¡pum!, colapsa. Eso es lo que digo. Estas dos zonas se estiran. Y estas dos zonas, como se estiran, están generando esta parte diagonal. Esta parte en la cual tenemos la zona de compresión es importante porque es la parte que resiste, ¿no? La parte de tracción es el modo de falla que va a tener, pero la parte de compresión es la parte que se resistiría. Miren acá lo que se produce. Esta compresión, esta sería una reacción, y esto de acá terminaría generando fuerza en este sentido. ¿Y cómo sería? Esto vendría a ser una fuerza en tracción, y esto vendría a ser una fuerza en tracción en la columna, una fuerza en tracción en la viga. ¿Sí? Ahora, pensé que era porque las otras esquinas se comprimen, F. Las otras esquinas se comprimen. No. La grieta es por la tracción diagonal. O sea, como indica ahí, sabemos que la mampostería tiene poca capacidad de atracción. Entonces, cuando se producen esfuerzos de atracción en alguno de los planos, como no resiste, entonces en ese plano se produce la fisura. La compresión, al contrario, está resistiendo, porque tiene más capacidad de compresión. Y eso es lo que ayudaría a darle una capacidad resistente lateral. Porque tiene la atracción, no, al contrario, eso se abre, eso no está resistiendo en esa dirección. Por eso que cuando hay estos modelos de albañilería, comúnmente le colocan como puntales a compresión y no a tracción. Lo ponen como puntales. ¿Sí se entiende? La tabiquería es aislada, esa parte. La tabiquería, el modo de falla comúnmente no tiene este modo de falla. Comúnmente tiene un modo de falla de volteo o de carga perpendicular a su plano. La tabiquería es esa parte.
La tabiquería, como no carga peso, entonces la fuerza sísmica, como es proporcional al peso, es bien baja. Al contrario, tiene mucha capacidad. Perpendicular a su plano es su problema, ¿no? Son diferentes modos de falla. Es otro modo de falla. El de la tabiquería tendría un modo de falla perpendicular a su plano, porque la que es como esta, o sea, en su plano, como carga poco peso, la fuerza es pequeña, ¿no? Se carga su peso propio nada más. ¿Se entiende? ¿Mejor? ¿Los demás? ¿Los demás entienden cómo funciona un muro de albañilería confinada? Y están entendiendo de que van diferentes tipos de modos de falla, ¿no? Los diferentes modos de falla que estamos revisando, ¿no? Ya, claro, de corte directo, te refieres, ¿no? Claro. Es que este de acá, cuando se produce, también hay esfuerzos de corte directo. O sea, en el centro podría haber un esfuerzo de corte directo. Es que eso indicaría que sería así y esto estaría por acá, sí. Pero lo mismo pasa. Este modo de falla no es el principal. El principal es el de tracción diagonal. O sea, por esta fuercita de acá se produce tracción diagonal, compresión diagonal, se produce este corte directo de cizalla, o sea, y se puede producir otros también, o sea, aplastamiento en el talón u otros, sí. Pero el modo de falla que resalta más con esa fuercita es la de tracción diagonal, porque es la que tiene menos capacidad. Sí, así es. ¿Se entiende? ¿Ahora sí? Perfecto, muy bien. Eso ayuda para que puedan entender cualquier otro. ¿Qué pasa si tengo muros muy largos? ¿Qué pasa si tengo muros cortos? ¿Qué pasa si tengo un muro con ventana? ¿Qué pasa si tengo un muro con puerta? ¿Cómo sería? Ahí vamos a ir comentando más adelante. O mejor dicho, todos esos de ahí que acabo de decir, ¿tendrán el mismo modo de falla de tracción diagonal? No necesariamente. Significa que la fórmula que está en la norma no sirve. De repente no representa, ¿no? Importante eso. Ok, acá les voy a poner diferentes vistas, fotos. Por favor, díganme cuál es albañilería confinada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede haber más de una opción. Díganme cuál es albañilería confinada. Puede haber más de una opción. 6, sí. Escríbanlo allí en el chat, por favor, para hacer una encuestita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede haber más de una opción. ¿Nada? ¿Nada? Allá. John Tucto dice 2, 6. Ok. ¿Alguien más? ¿Hay más? Clisman, Iván, Peter, Richard, John, Alonso, John, Lorena, Brigitte. Bueno, yo ya dijo ya. Ahí está Clisman, 2, 6. Johnny dice, 2, 6, 5 dice Clisman. 5, ya. Johnny dice 2, 6. Brigitte dice 2, 6. En interno me dicen 2, 6. Ok. Lorena dice 2, 5. Entre estadística tenemos 2, bueno, el 2 casi en todos han dicho 2, sí, todos han dicho 2. Para todos el 2 es claro. La única duda que tienen creo que es entre el 5 y el 6. Hay otra en interno que dicen todos menos 1 y 6, o sea, 1 y 6 no es. Todos menos 1 y 6. Ok, digo, ¿quiénes son albañilería confinada, por supuesto? El 1. 1 no es albañilería confinada. 1 no es albañilería confinada. Esta es una estructura porticada que usa la albañilería arriostrada por columnas adicionales. La albañilería, miren acá hueco todavía, hueco, colocan columnas. Hayan dejado un espacio ahí, no lo vemos, es un espacio muy pequeño, vamos a especular. Igual en la parte de arriba, pareciera que hubiera por un espacio, no lo sé. Pero lo que sí vemos es que no es, ¿no? No es necesariamente. Tampoco es un infill wall. Podría ser, pero cuando hay columnetas es raro que sea un infill wall. El infill wall lo rellenan directamente. Entonces el 1 no es. 2, si es albañilería confinada, aunque las dimensiones de los muros son pequeñas, las dimensiones de los muros son pequeñas, lo que no se recomienda, esto deben de tener de criterio de 2 a 4 metros, mejor 3 metros. O sea, este es muro, y está confinando. Tiene un parapeto que puede generar problemas. Y tiene acá también un muro, y una columna, otra columna, y acá hay un murito muy chiquito, ¿no? O sea, tiene luces pequeñas. Entonces hay observaciones, ¿no? Se sabe venir confinada, pero hay observaciones ahí. No para que no sea venir confinada, sino porque pareciera que hay ciertas cosas que no están. No veo la viga, pero voy a asumir de que hay viga, ¿no? Voy a asumir que... 3, falta información. No lo sé. Está haciendo un parapeto, está haciendo... No lo sé. Falta información. 4, falta información. Pareciera que fuera un infill wall. Porque si es una columna así todo bien hecha, pareciera que no he dejado mechas ni endentado nada,
y están levantando nada más. O sea, ya han hecho ya la columna, no sé si la viga, pero están levantando. Te parecería que fuera un infibol, no una columna confinada, porque primero se hace muro y luego vacía la columna. Yo creo que no es avenida confinada. 5 no es avenida confinada. ¿Por qué no es avenida confinada? Porque son tabiques que están aislados de los pórticos, ¿no? Hay pórticos y son tabiques que están aislados. Es como este, solamente que son parapetos. Y 6 dice, si es albañilería confinada. Este sí es albañilería confinada. Y creo que sería el de los más representativos, ¿no? El de los más representativos. Muy buena pregunta. Clisman dice, ingeniero, de las 5, ¿el último piso no es albañilería confinada? Acá tengo un muro que está confinado, que es un muro que está confinado. Sí, pero todo tiene que ser albañilería confinada y tiene que tener continuidad. Así como es todo. O sea, podría decir, hay muros confinados, pero el sistema estructural de la edificación no es albañilería confinada. Hay muros confinados, sí, es correcto, pero el sistema estructural. Me dice por acá en interno 6, pareciera que existen vacíos o huecos en el proceso constructivo. Acá, ¿no? ¿Estos de acá? ¿Creo que te refieres? ¿Estos? Posiblemente, ¿no? Un poco raro, no sé qué pudiera ser. Esa es la tubería, ingeniero. No, el de acá es la tubería. Pero estos negritos. Más me pareciera que fuera lo del encofrado, que ponen en ambos lados y le han hecho huecos para poder soportar el encofrado. O sea, le han puesto en la parte de atrás las tablas y, como se llama eso, los han anclado al muro para que pueda soportar. Creo que es el encofrado. No, no perjudica mucho. ¿No tenemos ensayos de eso? No, no tenemos ensayos, pero se asume, ¿no? Creo que eso no debería. Usted no puede dar una respuesta 100% segura de esa parte, ¿no? Sí, ¿alguien más? Una consulta, por favor. Sí, John. Ingeniero, en la imagen número 2, ese vano, ¿se debe arriostar también? No, o sea, el vano es el hueco, el vano no se arriosa. ¿Qué digo? El parapeto. El parapeto, para empezar, debería doblarse, dejar una junta ahí, y bueno, con viguita se le coloca, y este es el arriostre. El arriostre es la columnita, este es el arriostre. O sea, esa columnita sirve de arriostre. Arriostre es restringir desplazamiento. Ingeniero, ¿y esa columnita debe nacer, digamos, desde el acero de la losa o se puede anclar nomás perforando? No, estos de acá, bueno, depende de cómo estén. Debería de haber una viga debajo. Si está en la losa, debería de haber una doble vigueta, o sea, debería haber concreto, no debería haber los 5 centímetros. Y comúnmente los fierros se anclan. O sea, no es que se anclan que lo hace después, sino se dejan las mechas ya ancladas, hacen el vaciado y las mechas se deberían dejar ancladas. Y luego haces el murito y luego haces el vaciado de la columnita. Dice, si es albañilería confinada, es el mejor ejemplo de todas las imágenes. Ok, muchachos, por ahora nos vamos a quedar acá, a menos que tengan alguna consulta. Por favor, consulten mucho, así como lo han estado haciendo ahora. Muy bien. Lo único que les pido, por favor, lo que les dije en introducción 1, introducción 2. Cuando vaya a hacer el audio, me escriben, ingeniero, ¿puedo poner el audio? Para no cortar cuando estoy hablando algo, ¿sí? O si les digo, ingeniero, muchachos, ¿tienen preguntas? Ahí sí pueden activar el audio también. Muchachos, ¿tienen preguntas? Activan el audio, ¿ya? Solamente eso les pido, por favor, porque a veces estoy explicando algo y activan el audio y me cortan, ¿no? Solamente por eso. Ok, muchachos, por ahora nos quedamos ahí. Por favor, sigan leyendo. Nos vemos el día viernes para poder continuar, ¿sí? Hasta luego, muchachos. Muchas gracias. Chau, chau.